De perseguidor se convirtió en predicador. Híjole, fíjate nada más que cambio de ese tremendo. Hechos 9:22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Llegó a Damasco, a una casa, ciego todavía. Dios le habla a un varón, Ananías, le dice: ve, vas a encontrar a Saulo, ministrale. Y así fue. Y a los 3 días Dios le devuelve la vista. ¿Qué fue lo primero que hizo Saulo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se puso a predicar. No fue a un instituto bíblico, no fue a ver qué denominación es la que me conviene. Él solamente sabía que el Señor le había perdonado, que su corazón estaba cambiado, y comenzó a predicar. ¿Qué es lo que podía predicar? Demostrando que Jesús era el Cristo. Amén. Gálatas 1:14, vamos a Gálatas 1:14. Ahora, fíjense ustedes. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. O sea, hablaba de su condición de fariseo, como él fue sobresaliente. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Fíjense ustedes, ¿qué fue lo que hizo Saulo después de su conversión? Se fue 3 años a Arabia. ¿A qué? A orar, a buscar dirección de parte de Dios para su vida. Fíjense ustedes, es tremendo. Qué importante es tomar ese tiempo para buscar la dirección de parte de Dios para nuestra vida. No se fue inmediatamente, no se fue a Jerusalén inmediatamente, no se presentó ahí con Pedro y mira, yo soy Saulo, y eso sucedió después de varios años. Su llamado y su primer viaje misionero lo hizo como hasta 10 años después de su conversión, 10, 11, por ahí más o menos, ¿no? Ahí puede haber alguna diferencia. Él se fue a buscar la voluntad de Dios. Dios, ya me rescataste, ya me perdonaste, he entendido que estaba mal, ¿qué tienes ahora para mi vida? Y se fue a buscar la voluntad de Dios. ¿Qué tanto buscas tú la voluntad de Dios para tu vida? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Tú estás convencido del nuevo edificio realmente? ¿Crees que es la voluntad de Dios? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, si tú estás convencido, vas a hacer lo que Dios te indique hacer, la parte que nos corresponde, porque todos ustedes son corresponsables. No dejen la responsabilidad en una persona, es de todos. Y yo no sé, van a tener que salir a vender chocolates, chicles, dulces, hacer otros negocios. Yo no sé qué estrategia Dios les va a dar. ¿Para qué? Para juntar. Yo veo ahí millones de pesos. Yo no veo ahí una casita ahí yo veo millones de pesos que les va a costar levantar ese edificio. Amén. Wow. Pero se puede hacer. Aprendan a buscar la voluntad de Dios para que Dios guíe sus vidas. Saulo lo tuvo que hacer. A lo mejor tenía todavía dudas. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora ya dejé de ser fariseo, ya dejé de tener poder. Por eso él después dijo: todo lo que yo tenía antes de Cristo lo tengo por basura. Se dio cuenta que no le había servido de nada. Amén. Qué tremendo, qué tremendo.
Hechos 9:27. Ya se me está yendo, ¿verdad? El tiempo. Hechos 9:27. Voy a pasarme unos puntitos, pero de todas maneras no voy a terminar. Cuando llegó a Jerusalén después, obviamente no le creían. Pensaban que los estaba engañando, que era un espía por sus antecedentes, por el estilo de vida de perseguidor de la iglesia. Y ahí entonces tú vas a ver en ese capítulo después cómo predica en Damasco, cómo se escapa de los judíos, cuando llega a Jerusalén. Ya me han pasado esos 3 años que él relata ahí en Gálatas. Vamos a ver el 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, pues por supuesto, por lo que había sido. Ahí entonces Saulo empieza a experimentar las dificultades en la vida cristiana. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Lo tomó Bernabé. Bernabé era un discípulo que se llamaba José, y su nombre fue cambiado a Bernabé. Bernabé quiere decir el hijo de consolación. Bernabé tenía un corazón como de papá, ¿verdad? Para consolar, para ministrar, para ayudar. Y aquí entonces Saulo se convierte en discípulo de Bernabé. Con el tiempo los papeles se invirtieron, ¿verdad? Por la capacidad que tenía Saulo. Y entonces empieza a sentir las dificultades del ministerio. De repente se siente solo porque él tenía una mala reputación entre los cristianos. Y bueno, Bernabé lo ayudó para que lo aceptaran. Empezó a predicar en Jerusalén denodadamente. Lo querían matar los griegos, ¿verdad? Pero en esos años las iglesias crecían sanamente. Amén. Y vino entonces la expansión del cristianismo. Saulo en un principio pensó que Dios lo había llamado para los judíos, y no, Dios lo estaba llamando para los gentiles. Cada uno de nosotros tenemos un llamado especial, y cada llamado es sumamente importante. ¿Por qué el Señor no llamó a sus discípulos directos, a los 12 apóstoles, para el mundo gentil? ¿Por qué no llamó a Pedro o a Juan o a alguno de sus discípulos directos para el mundo gentil? Si ellos vivieron con él 3 años, recibieron la enseñanza personal de él 3 años, ¿por qué creen ustedes que no escogió a ellos? Final de cuentas escogió a Saulo para llevar el mensaje al mundo gentil. ¿Por qué? ¿Perdón? Bueno, ok, es buena respuesta, O sea, su testimonio iba a como causar más impacto. Ok, perfecto. ¿Alguna otra causa? El corazón, el cambio radical en el corazón. Bueno, hay otras, son razones buenas contestaciones. Hay otras también importantes. El mundo gentil era muy diferente del mundo judío. El mundo gentil en aquella época estaba influenciado por la cultura griega. La cultura romana era la conquistadora, ¿verdad? Con ejércitos y todo, pero la cultura griega era la conquistadora del pensamiento humano. Todos los filósofos griegos de aquella época, actualmente las doctrinas de los filósofos griegos siguen vigentes. Se estudian, no sé si en la prepa, en la universidad se estudian mucho toda la cuestión de las filosofías. ¿Por qué? Porque la filosofía era el pensamiento humano, era el humanismo. Y los filósofos griegos tenían mucha sabiduría, pero sabiduría humana o terrenal. Entonces, era también necesario, importante, que Dios llamara a alguien capacitado también en esa área para poder enfrentar a la cultura de los griegos. Y